Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Un mensaje sin comparación. Cuando enseñas lo que crees, te comprometes a vivir lo que enseñas. Edición original septiembre 2014. Segunda edición corregida y ampliada marzo 2020. Buenos Aires, Argentina. Primera parte. Tu gran oportunidad puede estar frente tuyo, justo donde estás ahora. Introducción. Un verdadero amigo es aquel que te estimula a que estés más cerca de Dios. La tentación hacia lo prohibido, la atracción hacia lo oscuro y lo pecaminoso, desenmascara las intenciones de Satanás, mientras que Dios sigue siempre siendo el mismo. El Señor es inmutable. Si eres Dios, dijo Satanás, sorpréndeme y actúa como Dios. Jesús contestó, solo mi Padre, el Señor de los cielos y la tierra, decide esto, nunca voy a hacer nada porque a ti se te ocurra. El diablo tiene el poder de la coacción, él nos intimida, nos seduce de una manera tan ilusoria y nos apremia con su poder, de modo que te sientas obligado a obedecerlo, a pesar de que sepas que te está mintiendo en una forma descarada. Él conoce tus partes vulnerables, identifica tus deseos y cuando te tiene sujeto bajo control, disfruta de ver cómo te destruye. El poder de Dios es diferente. El poder de Dios es interno y no represivo. Tal poder puede parecerte débil, ya que se mueve en la dimensión de lo invisible y se basa en la libre elección de amar. El poder de Dios puede parecerse a una especie de resignación, como la que experimentan los padres y los enamorados. El amor se vuelve más significativo, cuando el amado decide menospreciarnos y desdeñar ese amor. Personalmente, desearía que Dios empleara un método más fuerte, un toque más contundente sobre mi existencia rebelde y con tendencia natural hacia el pecado. Es habitual que mi fe se encuentre bajo situaciones de fragilidad a causa de la aparente libertad que el Señor me otorga, mientras estoy en medio de tantas tentaciones y de tanta especulación religiosa. Sinceramente deseo que Dios me abrume con su poder, superando toda duda, y brindando una muestra contundente y categórica de su voluntad. Pero Dios resiste esas formas de persuasión, Él es muy respetuoso de nuestras elecciones. Él quiere que seamos nosotros los que tomemos la decisión. Dios opta por una forma más sobria y discreta. Él nos da libre albedrío. Depende de nosotros decidir si queremos detener el sufrimiento. Somos nosotros los que decidimos si queremos salir de las garras del pecado. ¿Y qué es el pecado? La Biblia nos explica lo siguiente al respecto. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, o sea una total ausencia de vida. Si no comprendemos lo que eso significa, corremos el riesgo de tener muertas muchas áreas de nuestra existencia, a causa de la presencia del pecado en ellas. Las escrituras son muy contundentes al respecto. Porque si vivís conforme a la carne, ciertamente moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. La palabra pecado viene del griego, hamartía, que significa errar el blanco. Es un término usado en arquería. Pecar es desviarnos del propósito por el cual fuimos creados. Es darle la espalda a Dios, es hacer caso omiso a su consejo, su amor y su ley. Mi propuesta hoy es dar a conocer aspectos de Jesús que lo transformarán en el eje de tus pensamientos, los que te ayudarán a comprenderlo en su intimidad y a romper los moldes y modelos religiosos que nos han enseñado hasta hoy. Es solo conociendo profundamente el propósito de su mensaje que quedaremos absortos en él, libres de toda ignorancia. El ser humano se ha encargado de degradar a Jesús a la posición de un líder religioso más. En este libro humildemente intentaré presentar otra realidad. Una verdad profunda, que rompa con las limitaciones de las mentes ortodoxas y los paradigmas que celosamente ha guardado la religión a través del tiempo. Quizás algunos de los conceptos revelados sacudan los cimientos de aquellos cristianos convencionales que suspicazmente han guardado su fe de forma dogmática. Si abrimos nuestro corazón y ampliamos nuestra visión, el Señor encontrará el acceso para revelarse íntimamente. Solo un conocimiento profundo nos conduce a un amor profundo. Prólogo. Cuando el cuerpo burdo es abandonado por su verdadero dueño, el ser espiritual, inmediatamente ese cuerpo muere. Santiago 2:26.
Es de suma importancia descubrir cuál es el propósito que tenemos mientras llevamos a cabo este peregrinaje por estas tierras lejanas, saber quiénes somos y de dónde venimos. Esas inquietudes nos sitúan en la condición de vida civilizada. Es imprescindible tener bien claro que no somos un cuerpo con un espíritu, sino un ser eterno, que por un período de tiempo vive dentro de un cuerpo. De hecho, siempre que nos referimos al cuerpo, lo denominamos como una posesión. Mi cabeza, mi mano, mi corazón, mis ojos, mi mente. Podemos nombrar cada parte, aún las más sutiles, pero siempre encontraremos que son posesiones de un poseedor. Entonces, ¿quién es el poseedor del cuerpo? El poseedor del cuerpo es el ser espiritual y eterno que lo habita. O sea, nosotros, los seres espirituales que vivimos dentro del cuerpo, somos quienes le damos vida. El cuerpo es apenas una combinación de elementos químicos temporales. El cuerpo es un envoltorio, un estuche de carne y huesos, diseñado para desgastarse y con fecha de vencimiento, la cual es incierta. Solo Dios sabe cuándo el cuerpo llega a su fin. La Biblia se refiere al cuerpo como el hombre exterior. Por otro lado, su contenido esencial, el hombre interior, está diseñado para renovarse. Por lo tanto, no desmayemos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando de día en día. Segunda de Corintios 4:16. Solo basta con ir y mirarse al espejo y verás esta verdad. Las arrugas llegan y el cabello se va. El estuche se va desgastando, hasta los dientes desaparecen con el paso del tiempo. La belleza y la fuerza se desvanecen paulatinamente, pero el propietario, permanece eterno, y puede ser fortalecido y ungido por el poder del Espíritu de Dios, quien lo renueva y vivifica, día tras día. Los que confían en el Señor, verán renovadas sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque el Señor en su poder incomparable, multiplica las fuerzas donde no las hay. Isaías 40:31. De hecho, el cuerpo tiene vida porque el espíritu vive dentro. Es como una mano metida dentro de un guante. Pareciera que el guante se mueve, cuando en realidad es la mano la que se mueve. El alma, o sea el cuerpo sutil, mente, intelecto, voluntad y emociones, es como el pegamento que une a ambos. Al morir, el espíritu se lleva el alma, y el cuerpo se vuelve comida para los gusanos de la tierra. Nuestra historia no termina cuando el cuerpo muere, por el contrario, después de muertos es cuando comienza la verdadera historia. Es después de la muerte cuando comienza una historia eterna. Esta sociedad ha olvidado su verdadera identidad, y vive solo tratando de satisfacer las necesidades de este cuerpo, sin nunca alcanzar satisfacción, ni paz, por estar sujetos a esa insuficiencia. El verdadero problema del hombre es solo uno: su ignorancia. Hoy Jesús nos trae un mensaje incomparable, un mensaje que ha sido revelado hace más de 2000 años, pero que sigue vigente y eficaz. Jesús quiere que despertemos. Él quiere hacernos volver en sí. Jesús quiere liberarnos de la ilusión y de las tinieblas de este mundo. Él quiere llevarnos de regreso a casa. Con Él, el reino se ha acercado. Por Él, el reino de Dios está al alcance de nuestras manos. En su libro, Combustible Divino para tu Vida, el pastor Juan Carlos Mancewicz nos explica de forma sublime este punto. Lo verdadero es ese hombre interior. De él debemos ocuparnos, puesto que Él es eterno. Es ese ser interior lo real, y no el cuerpo exterior, el que podemos ver y palpar. Cuidar el hombre interior es más importante que cuidar el exterior, ya que ese hombre interior es el que trasciende. La Biblia, al enseñarnos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, hace referencia a esta esfera de lo espiritual. Dios lo hizo así para poder relacionarse con nosotros, y al hacerlo poder darnos su poder, su presencia y su amor. Capítulo 1. Jesús no tiene paralelos. Todo lo de Jesús me sorprende. He conocido a grandes hombres, y puedo decir con autoridad que Jesucristo no es apenas una gran figura de la historia. La mente de los hombres ve un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios o el Dios de alguna religión. La verdad es que no existe ningún parecido entre Él y cualquier otro. Él es único. He buscado en la historia a alguien similar y fue en vano. Ni la humanidad, ni el tiempo, ni la creación me ofrecen una explicación válida sobre Él. En Él, todo es extraordinario e increíble. Su espíritu me deja abrumado. Su voluntad me intimida, superando toda lógica.
Ciertamente Alejandro, César y Carlomagno han fundado grandes imperios, pero todo lo han hecho utilizando la fuerza. Sin embargo, Jesús fundó su imperio solo a través del amor, y estoy seguro que aún en este momento cientos de miles de personas, de todas las clases sociales, razas y edades, estarían gustosas de dar su vida por él. Solo Cristo superó las barreras del tiempo y el espacio. Su demanda fue lo que todo conquistador siempre anheló: el corazón del hombre. Ese amor es un fenómeno incomprensible para el intelecto humano. Admito que su naturaleza me resulta un misterio. Él es ciertamente un ser único. Su manera de revelar sus ideas y sus verdades no pueden ser explicadas a través de la lógica. Su mensaje revela una inteligencia que ciertamente no es la de un mortal ordinario. Reconozco que ha sido en vano buscar algo que se pueda aproximar a su mensaje, nada se le puede comparar, su medida no tiene paralelos, ya que él es Dios manifiesto entre los hombres. Napoleón Bonaparte 1769-1821. Antes de morir, en el ocaso de su vida, Napoleón fue desterrado por los británicos, a la isla de Santa Helena en el Atlántico, en julio de 1815. Fue allí durante ese exilio, que con un pequeño grupo de seguidores, dictó sus memorias y además soltó estos pensamientos sobre Jesús. Napoleón entendía muy bien la diferencia entre el poder y la fuerza y lo pronunció en forma asombrosa con esas significativas palabras. Jesús es un ser sin igual, ni semejantes. Uno y sin segundo. Él es el Cristo eterno, quien literalmente partió el tiempo en dos. Ese tiempo, que es el gran destructor del mundo, el que todo lo devora, no pudo, no puede y no podrá jamás ponerle un límite al alcance de su poderoso mensaje. De hecho, si reunimos todos los ejércitos que transitaron sobre la faz de la tierra, si tendríamos un registro de todas las flotas que en pos de conquista se han echado a la mar, si sumáramos a todos los congresos, concilios y parlamentos que se han reunido en la historia, con el fin de llegar a establecer principios y mandamientos sociales y religiosos, y si contabilizáramos a todos los reyes que han gobernado poderosamente a las naciones del mundo, todo eso junto, no podría afectar a la raza humana de una forma tan contundente, como lo hizo el mensaje de Jesús. Lo significativo de Jesús, no se reduce solamente a su incomparable muerte, que aún hoy, 21 siglos después, sigue ejerciendo tanto poder e influencia a lo largo de todo el mundo y de las generaciones. Lo realmente culminante y primordial fue y es su trascendental mensaje, el mensaje del reino de los cielos. Él vino a la tierra con planes muy definidos, destinados para todos aquellos que estén deseosos de evitar el sufrimiento. Jesús predicó un único tema. Jesús trajo un mensaje único. De hecho, Él mismo es el mensaje de Dios. El mensaje personificado. Todos hemos perdido lo más importante. Los habitantes de la tierra hemos derrochado nuestras vidas, malgastando nuestro tiempo. Tiempo y vida son dos cosas que una vez perdidas, jamás las volvemos a recuperar. Sin descubrir nuestra identidad, sin recordar de dónde venimos, todo lo que hagamos es inútil. Hemos perdido nuestra ciudadanía original, nuestro hogar junto a Dios, nuestra legítima herencia. Somos como indocumentados en tierras extranjeras. Jesús ha venido con el fin de ayudarnos a encontrar eso que perdimos. Esa es la verdadera intención de su mensaje. Que recordemos quiénes somos y que recuperemos nuestra verdadera identidad. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enseñando en las sinagogas de ellos y anunciaba toda buena noticia del Evangelio del Reino de Dios. Mateo 9:35. La realidad es que gran parte de la iglesia ha perdido este mensaje y ha inventado su propio mensaje. Ha inventado su propio evangelio. Hemos convertido el mensaje de Jesús en un proceso religioso más, situándolo a Jesús en la categoría de un mero dirigente religioso. Si hacemos un análisis profundo en el correr de los tiempos, descubriremos que la religión fue siempre la causa más grande de conflictos en el mundo a lo largo de toda la historia. Según las estadísticas, la mayor cantidad de guerras se han llevado a cabo a causa de las religiones. La religión es la dificultad más grande que padece la sociedad humana. ¿Y por qué la religión tiene tanto poder sobre todas las naciones? El motivo es claro. Siempre se ha tratado de reemplazar el verdadero mensaje de Jesús, por una forma que esté de acuerdo a los intereses personales de los líderes religiosos. Creer ciegamente es más fácil que pensar, de ahí que haya tantos creyentes ignorantes.
Desde los tiempos de Jesús, se ha tratado de poner la religión como un sustituto en lugar del mensaje del reino de Dios. Catolicismo, judaísmo, islam, nueva era, budismo, hinduismo, Hare Krishna, mormones, testigos de Jehová, espiritismo, agnosticismo, incluso el cristianismo, son algunas de las miles y miles de formas religiosas que existen, y son la fuente más grande de todo tipo de conflictos en el mundo entero. Jesús no trajo una religión a la tierra, Él trajo una buena noticia. Capítulo 2. El poder absoluto del mensaje de Jesús. Personalmente, no me siento muy conforme con la manera en que aplicamos las enseñanzas de Jesús, especialmente después de haber leído que en cierta ocasión Jesús les dijo a sus discípulos: ciertamente les aseguro que aquel que cree en mí, las obras que yo hago él las hará, y aún las hará mayores. Juan 14:12. ¿Por qué eso no está sucediendo hoy en la iglesia? Esta promesa debería ser el detonador para una búsqueda tangible del poder y la autoridad de Dios. Solemos pensar que alguien es un gran hombre de Dios, solo porque habla bien. Nos maravillamos de un ser humano por su conocimiento y su elocuencia, por su manera de hablar y su erudición. Pero, ¿eso es todo? Si vamos al caso, el diablo también predica, y lo hace muy bien. De hecho, él nos está convenciendo a todos, todo el tiempo. El reino no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:21. Jesús anunció el reino, y no dijo que vendría un reino económico, un reino clase turista. Cuando Él manifestó el reino en la tierra lo hizo en todo su esplendor y con todo su poder. Cuando el reino es revelado se presenta tal como es en el cielo. Donde Él pisaba sucedían cosas extraordinarias. Donde Él estaba lo imposible fue siempre posible. Donde había muerte, Él traía resurrección y vida. Donde había miedo, Él traía fe y osadía. Donde había hambre, Él multiplicó los panes y los peces, y alimentó a más de 5.000. Donde había locura y opresión demoníaca, Él traía cordura y libertad. Donde había oscuridad y pecado Él trajo luz y santidad. Donde Jesús aparecía todo tipo de manifestación se hacía presente en forma de señales y milagros. Una iglesia sin señales de lo alto, no es una iglesia creíble. Cuando transmito el mensaje de Jesús, tengo que demostrar su poder y su gobierno en cada cosa que hago. Su impacto transformador sobre la ignorancia y el pecado debe ser manifestado. Era para eso que Jesús sanaba enfermos y levantaba a los muertos de sus tumbas. Era para mostrar que con él estaba presente el reino en todo su esplendor. Porque he aquí, el poder del reino de Dios entre vosotros está. Lucas 17:21. El propósito de Jesús fue sacarnos del pequeño escenario en donde creemos tener el control, en donde nuestros dones están encapsulados, para llevarnos a un escenario grande, a una dimensión diferente. Jesús vino a proporcionarnos un acceso divino que nos permita movernos en una dimensión diferente, acorde a lo designado por Él. El mensaje de Jesús tiene un propósito, y ese propósito es despertar la relación de amor con nuestro Padre, que en algún momento hemos perdido. Comprimiendo el esplendor de las verdades reveladas por Jesús, en los pequeños moldes de la religión, la humanidad ha intentado por todos los medios, manipular el sentido real de su mensaje. De hecho, el apóstol Juan nos dejó una gran puerta abierta a tantos interrogantes, cuando escribió: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21:25. En el gobierno de este mundo abundan sufrimiento, hipocresía, envidia, miedo, mentira y muerte. Desde el momento en que Jesús comenzó su ministerio otro gobierno llegó. Un gobierno con un poder superior. Un gobierno que puede influenciar con su autoridad sobrenatural y eterna. Un gobierno llena de mentiras tu vida, viene otro superior, las quita y pone verdad y esa verdad te hace libre. Un gobierno pone enfermedad y muerte, viene otro superior y con más poder y pone vida, y vida en abundancia. Ese fue el anuncio público de Jesús, esa fue su buena noticia, y esa debe ser nuestra obsesión. No parar hasta que el poder del reino se manifieste en la tierra. Jesús fue muy específico en cuanto a cómo debíamos predicar. Para poder ser efectivos en la predica es imprescindible primero haber pagado el precio. El mismo Jesús, después de haber sido lleno por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, donde fue probado y tentado. El mismo Jesús pagó un altísimo precio. ¿Por qué te afanas tanto en ser reconocido por la gente?
No estarás tratando de engañar a Jesús, colgándote de su cruz, para conseguir la reputación que por tus propias cualidades nunca lograrías conseguir en el mundo. Ten cuidado, si es así estás en graves problemas. No seas neófito, no sea que, envaneciéndote caigas en la condenación del diablo. Primera de Timoteo 3:6. El neófito siempre tratará de inventar una puerta por la cual pueda eludir la obediencia. Por lo general queremos ir más rápido que Dios, en vez de trabajar en equipo con Él. ¿Tus tiempos son los tiempos de Dios? Solo la experiencia es la que nos corona con autoridad. El éxito de un ministerio se ve por los resultados a largo plazo. La autoridad la dan los años de persistencia con un mismo propósito. Jesús nos enseñó obediencia con su propio ejemplo. Cuando Él empezó a predicar tenía 30 años. Según la cultura hebrea, un hombre tenía que tener 30 años al menos para ser aceptado como un rabí. Jesús, siendo ejemplar en todo, esperó el tiempo necesario para ser calificado y poder ser aceptado entre los de su pueblo. De la misma manera nosotros debemos calificar si esperamos que nuestro mensaje sea efectivo, si queremos ser escuchados. Jesús había cumplido sus 30 años, pasó la prueba del desierto, fue lleno del Espíritu Santo y recién ahí, Él juzgó que era el momento adecuado para comenzar. El hombre por sí mismo, no tiene la capacidad para llevar a cabo la gran comisión. Por eso después de su partida, Jesús nos dejó en compañía del Espíritu Santo. El entusiasmo se apaga después de un tiempo, sin tener comunión permanente con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu quien nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26. Es solo por el hecho de caminar con el Señor, teniendo un trato diario, que podemos desarrollar una experiencia tangible con Él. Muchas veces pensamos que hacer cosas mayores, es tener el arrojo irresponsable para justificar una especie de competencia ministerial. Esa actitud por lo general termina en un fracaso. Hay una única solución para esto y es la de siempre mantenernos dependientes de Dios, ya que separados de Él nada es posible. Solo cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo es cuando pueden suceder verdaderas cosas mayores. En una ocasión, mientras estaba predicando con gran autoridad y poder, el pastor James Duncan fue interrogado: ¿cuál es el secreto de su poderosa unción? A lo que él respondió: el secreto son mis 8 horas de oración diarias, no hay otra verdad. Si Jesús oró, entonces ¿por qué nosotros creemos que podremos sobrevivir a las embestidas del diablo sin orar? Si Jesús dependió del poder del Espíritu Santo para desplegar su ministerio, ¿por qué entonces intentamos progresar sin su compañía? Aunque trágico, debemos saber la verdad. El 90% de los así llamados cristianos, no tienen una vida de oración firme y constante. Es por eso que el poder y la unción de Dios no le son manifiestos. Es a través de la oración que el poder del cielo es desatado. La oración es el arma más ofensiva en contra de las tentaciones de este mundo. La oración tiene el poder de renovar nuestra mente, sanar toda herida y transformarnos por completo. Todo lo que necesitamos para el progreso espiritual, se vuelve accesible por medio de la oración. Una vida sin oración es una vida sin Cristo. Charles Spurgeon.